tocar un tema muy importante. Usted nos va a hablar como siempre y después vamos a entrar con las preguntas del público, que siempre está ansioso por, obviamente, preguntar a usted todas estas cosas y esos temas que nos trae tan acorde con nuestras vivencias. Sí, hoy justamente les traigo el síndrome de Merceau. El síndrome de Merceau no es una entidad psicológica que vayan a encontrar ustedes en manuales de psiquiatría, psicología o filosofía, por cuanto la he desarrollado yo a través de mis investigaciones. Y para dar cuenta y contextualizar, un síndrome, es decir, un conjunto de conductas, de pensamientos que son signo de esta época. Merceau era el personaje de una novela de Émile de Camus, una novela existencialista, y Merceau en esta novela tenía una personalidad, una manera de ser apática, indiferente, no creía en nada, por supuesto no creía en Dios, era agnóstico ateo, y pasaba por la vida sencillamente como un espectador sin involucrar sus emociones, a tal punto que cuando fallece su madre en un asilo, él relata que sencillamente era un día como tantos otros en el que había muerto la madre. Se relaciona además con una persona circunstancial que está amenazada por alguien. Y entonces él decide, en un arranque sin sentido, en una cosa absurda, por eso la novela también se inscribe dentro del absurdismo, decide matar a esta persona y por supuesto va a la cárcel, pero no siente arrepentimiento, no quiere hacer justicia, no da explicaciones. Justamente, esta manera de ser hoy en día tan apática, tan con falta de compasión, probablemente debido a la emergencia de las redes sociales, esta época que llamamos posmodernidad, que se comenzó con la caída del muro de Berlín, en 1989, es una época en donde da individuos y personas jóvenes, pero también los más adultos, que son apáticos. Por ejemplo, cuando hay accidentes, nosotros lo que hacemos es grabarlo con el celular. Son pocas las personas que van a auxiliar. Si estamos en un avión y ese avión sufre un desperfecto, no sentimos nada, no queremos de pronto defendernos, sencillamente grabamos con el celular eso que sucede. Vale decir que, y el absurdismo de lo que estamos viendo, los asesinatos sin sentido de jóvenes, de niños, en el comienzo de sus vidas, estas cosas que están sucediendo como un fenómeno consolidado y medular de esta época. ¿Cuál es esta época? Les decía, bueno, la posmodernidad, una época superficial y una época en la que estamos encarcelados en la imagen, estamos congelados en la imagen, en la belleza, en lo de afuera, no hay ningún desarrollo del espíritu. Es una época sin padres, una época, por lo tanto, sin conexión emocional, en donde solamente hay conexiones tecnológicas, por supuesto, muy avanzadas. Y además es una época donde no hay un sentido de la vida, justamente porque no lo buscamos, porque estamos en esta apatía y en esta indiferencia por la que navegamos nuestra realidad cotidiana. Viktor Frankl fue un gran psiquiatra, neurólogo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue sobreviviente de los campos de concentración. Y él habló ya en aquella época del complejo de vacuidad. ¿Qué quiere decir el complejo de vacío? Porque todo esto que hablamos anteriormente nos lleva al vacío. Y lamentablemente, y acá viene el peligro, como yo indicaba en el subtítulo, el peligro que existe para nuestros hijos, porque estamos enseñando esto. Y este complejo de vacuidad ya se expresa, y se expresaba, mejor dicho, de acuerdo con Viktor Frankl, en la juventud universitaria posterior a la guerra, pero de sociedades hiperdesarrolladas. Es decir, este es un fenómeno que se fue generalizando y que nos da como resultado agresividad, consumo de drogas, criminalidad y suicidios, porque más allá del ámbito de la psicopatología, del trastorno mental o la enfermedad mental, hay suicidios
espiritual, por falta de sentido, noógenos, que sería de nos, del griego espíritu. Es decir, no es que la persona tiene un trastorno mental. Hay muchos suicidios porque no hay un sentido de la vida, porque no tenemos unión espiritual, amorosa, inclusive con nuestros padres. Un gran López Quintás, un gran escritor, en un libro pone: la cultura es fundación de unidad. La cultura es encuentros. El hombre florece en los encuentros, no florece en la individualidad y en la belleza superficial que hoy estamos mostrando. De hecho, el primer encuentro fundamental en el cual el ser humano florece es en el encuentro con la madre cuando nace. Y a partir de allí se tiene que conectar con otras personas para poder armar esta cadena importante de sanidad mental. Esta es la razón por la cual nuestros hijos están en peligro hoy en día. Época vacía de sentido y una época de indiferencia y una época de apatía. Síndrome de Merceau lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que ustedes conocen, unifamilia.com, y se denomina Síndrome de Merceau, el vacío existencial de nuestra época. Ahí van a encontrar en una de mis conferencias universitarias 28 minutos de explicación profunda pero simple de este síndrome que nos está de alguna manera inundando a todos. Podemos pasar a las preguntas, Marilyn. Claro que sí, doctora. Mucha gente conectada aquí. Dicen, buenas tardes, doctora, Buenas saludando. tardes. Muchas personas de aquí. Acá dice la pregunta: ¿cómo podemos evitarle este síndrome a nuestros hijos? Tratando de trabajarlo y procesarlo en nosotros mismos. Si nosotros nos vemos grabando un accidente con un celular y estamos con nuestro hijo, le mostramos, le estamos enseñando eso. No le enseñamos la compasión, la ayuda al prójimo, le estamos enseñando que cuando alguien está en desgracia, nosotros somos periodistas, somos testigos y debemos grabarlo exclusivamente. Es decir, si nos vemos en esta situación, si nos vemos solamente preocupados por nuestra imagen, y vamos a decirlo, es importante el cuerpo, el físico, que es la expresión de todo lo que nosotros somos, de nuestro espíritu, es importante, pero no es lo único. La verdadera belleza es siempre espiritual, porque esto que hoy tenemos, mañana no va a estar cuando lleguemos a la vejez. Y entonces, ¿qué nos queda? Es decir, hacer un examen de conciencia nosotros para que nuestros hijos aprendan la verdad de la vida, el ABC del amor y de las relaciones. Vamos con otras preguntas, doctora Cristina. Por acá nos siguen preguntando y dice, buenas tardes, ¿qué consecuencias? Dice, ¿qué consecuencias trae este síndrome, doctora? Bueno, este síndrome lleva a problemas de trastornos de conducta mental y trastornos de personalidad, sin duda. ¿Por qué? Porque al ser excesivamente apáticos, cerrados sobre uno mismo, donde el otro no existe, no me importa lo que pase, estoy en una especie de indiferencia emocional. Esto puede afectar a nuestro cerebro. Recordemos que desde el punto de vista neurológico de las neurociencias, el cerebro es un órgano social que necesita conectarse, amar al otro, enojarse con el otro, que alguien se enoje con uno, que alguien nos abrace. Si le cortamos esa posibilidad, lamentablemente, el individuo va a enfermar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Nuestros jóvenes se están enfermando. Hay un vacío, hay un hueco, y otra de las consecuencias, como decía antes, la agresividad de los jóvenes, la criminalidad, el consumo de drogas y lamentablemente el incremento del suicidio. Sobre todo el incremento del suicidio en nuestra juventud, todo lo que usted dice, el consumo de drogas, cosas que en realidad están lidiando muchos padres y no saben cómo manejarlo, doctora. Exactamente. Acá veo y tengo preguntas. Dice, Laili dice, tengo un hijo que tiene problemas de conducta, anda muy depresivo y se encierra. ¿Podría ser algún indicio? Claro, toda vez que nuestro hijo se encierra, toda vez que corta la comunicación con el mundo de la familia y está muy comunicado con el mundo de la tecnología, debemos prender las alarmas, porque de alguna manera
puede estar desconectándose de sus propias emociones, y puede estar desarrollando algún trastorno mental. Si en la familia hay depresión, hubo depresión, si en la familia hubo alguien que se suicidó, ahí tenemos de alguna manera que estar alertas e inmediatamente llevarlo a una consulta con un profesional de la salud mental o, como digo siempre, con el médico infanto-juvenil, el médico primario. Claro que sí, dice doctora, ¿a partir de qué edad se desarrolla, puede padecerse de este síndrome? Bueno, generalmente este síndrome se adquiere, se enseña, se aprende en la infancia. Es decir, que si nosotros a nuestro niño entre 0, entre el nacimiento y 6 años, que es donde se establecen las bases de todo lo que seremos en el futuro, le estamos enseñando esta manera de ser, y no compensamos con mucho amor y presencia el mundo, criminal que gira a nuestro alrededor, tantos atentados, tantos problemas, no lo compensamos, ya allí está la simiente, ahí está la semillita. Y entonces, cuando luego de periodo de latencia, que así se llama psicología, a los 12 años empieza el individuo a florecer en su desarrollo de la sexualidad, en su desarrollo social, ahí va a adoptar esa manera de ser. Mucha atención. Claro que sí, doctora, dice, ¿se necesita ayuda psicológica para salir de este síndrome? Recordemos que este síndrome es un conjunto de conductas, de emociones, de pensamientos, y yo le he dado este nombre, síndrome de Marceau, ¿verdad? Todavía no hay una categorización respecto de este síndrome, porque es algo desarrollado por mí, digamos, académicamente, un constructo que así se llama, ¿verdad? Pero si vemos que nuestros hijos o nosotros mismos estamos en esto, debemos de alguna manera empezar un cambio en la familia y tomar una terapia sistémica. ¿Qué es sistémica? Del sistema familiar. Porque cuando hay un problema, nosotros identificamos a uno de nuestros hijos, un miembro de la familia, que está empezando con graves problemas de conducta, todo el sistema familiar está enfermo y involucrado. Se llama paciente identificado. ¿Identificado de dónde? De que toda esta familia está enferma. Entonces vamos a hacer lo que es muy útil, hoy en día se llama terapia sistémica, del sistema familiar. Claro que sí. Por acá nos siguen preguntando, dice doctora, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Claro, lo que tenemos que hacer es hacerle sentir a nuestros hijos que son bien recibidos en este mundo y que son bien recibidos en el hogar. Abrazarlos y decirles, no tienes necesidad de, si tienen 12, 13 años, ¿verdad? Pero desde pequeños debemos hacerles sentir esa pertenencia a nosotros. Cuando son más grandes, decirle, tú no tienes necesidad de drogas, no tienes necesidad de ninguna conducta violenta, porque eres bien recibido en el hogar, porque aquí te amamos, te queremos y estamos contigo. Las madres, atención, que tienen que trabajar 3 trabajos, criar los hijos solos, no le hagamos ver cuánto tengo que trabajar y tú no te esfuerzas, yo llevo adelante la casa, tienes que trabajar, estudiar. No le hagamos ver que son una carga, porque entonces ahí cortamos la cadena de la pertenencia que es tan importante, ¿verdad? En los tiempos libres tener juegos con ellos, jugar al ajedrez, a las cartas, juegos que faciliten de mesa el encuentro y el diálogo, porque siempre cuando uno está jugando, ustedes seguro que les habrá pasado, si juegan juegos de mesa con la familia, no sé si esto ya es una antigüedad, pero es una antigüedad que hay que ponerla en el presente, siempre surgen temas. Entonces ahí nosotros tenemos la oportunidad de lo que se llama el momento educable, de modo que hagámosle sentir que pertenecen a esta familia y, por supuesto, integrémoslos en actividades comunes. Si nos necesitan, debemos estar siempre presentes. Y esto es un llamado a las grandes empresas, a las escuelas, a los lugares de trabajo en general. Permitan que la madre, el padre, se retire de una reunión
atienda al teléfono de su hijo, porque si uno dice ahora no puedo, más tarde puede ser demasiado tarde, valga la redundancia. Es verdad, doctora. Más tarde puede ser, me encantó eso. Más tarde puede ser demasiado tarde. Por acá nos hacen preguntas, dice, doctora, ¿cómo se relaciona la idea absurda de la vida y la psicología de Mersud? Claro, es una filosofía de el absurdismo. El absurdo es que, por ejemplo, él haya comprometido su vida y de hecho va a la cárcel de por vida para matar a una persona que no conoce, que no le hizo ningún daño, ¿verdad? Que sencillamente amenazó a un amigo circunstancial, ni siquiera es un amigo de toda la vida como un hermano. Es decir, son esos absurdos que ocurren en la vida y que estamos viendo muchos en este momento. Por eso es la oportunidad esta para hablar de esto el síndrome de Merceau. Recuerden que no está en ningún libro de psiquiatría, de psicología, es algo que yo he creado, que yo he inventado, por decirlo así, para dar cuenta de esto que estoy viendo a diario, que todo el mundo está viendo a diario. Claro, doctora, seguimos con preguntas. Le mandan saludos de diferentes lugares que están conectados. Nuestra Saludos. audiencia de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, gente aquí en el sur de la Florida, nuestra familia virtual, que siempre se conecta esperando a la doctora Cristina Malinotti todos los miércoles. Dice, es muy importante que desde antes del nacimiento de nuestros hijos, ya ellos sientan que son importantes para nosotros. Muy importante, una pregunta muy inteligente y en realidad debe ser así. El bebé siente si la madre lo rechaza, siente si no quiere tenerlo, siente si es una molestia. ¿Lo puede racionalizar? No, pero lo siente. Y son semillas de desesperanza, semillas de desamor que ya antes de nacer plantamos en el corazoncito de nuestro pequeño. De modo que tenemos que tener cuidado con eso. Los hijos se tienen, no porque el padre lo quiera, no porque la abuela lo quiera, no porque mi mamá lo quiere, o porque hay que tener un hijo. Los hijos se tienen cuando uno realmente siente una necesidad visceral, una necesidad que no se puede realmente aguantar de tener un hijo. Y cuando uno además a eso le agregó racionalmente un proyecto. Tengo un proyecto económico para tener a este niño los primeros 6 años, los pañales, las escuelas, todo. No, la cigüeña no existe, lo traemos nosotros, no la cigüeña. Y los niños no vienen con un pan bajo el brazo. El pan se lo tenemos que proveer nosotros de antemano. Claro que sí. Dice aquí, doctora, ¿puede afectar también esto a la educación, a su educación, dice, ¿no? De los hijos? Sí, claro, desde ya estamos viendo que afecta a la educación, desde ya, porque estamos viendo, la niñez es una etapa en donde el niño es completamente inocente, en donde el niño quiere ayudar a todo el mundo, se vuelca a los demás. Estamos viendo que esto no sucede, que los niños están más retraídos respecto de eso. ¿Por qué? Porque están viendo que los padres lo son, ¿verdad? Los padres son apáticos, son indiferentes. Ya no nos asusta el hecho de que hay tantos asesinatos masivos. Ya es una cosa que, bueno, otro más. Pero cada uno de estos asesinatos masivos que suceden debe llamarnos a la alerta del análisis. Vamos a hablarlo con la familia, con las escuelas, hablar con las maestras. ¿Cómo podemos hacer para que esto no sea una moda y algo que se establece y que aceptamos? Porque cuando aceptamos esto, ya no le damos importancia, ya casi ni hablamos de eso. Uno más es ahí cuando se establece la indiferencia y la apatía. Y el síndrome de Merceau. Así es, doctora. Dice, a ver, vamos. Saludos, dice, se aprende este maravilloso programa. Ahora acá dice, doctora, ¿puede afectar si no viven con el padre? Va a afectar, bueno, hay muchos matrimonios separados, pero por eso la separación necesita una terapia previa. ¿Por qué? Para llegar a acuerdos, para que a pesar de que estamos separados y viven con el padre o viven con la madre, haya siempre la intervención del otro excónyuge. Cuando se van a tomar las decisiones, siempre, aunque viven con el papá, bueno,
Mamá está primero. Él está casado de nuevo, mamá está primero siempre. También podemos pedir el auxilio, la opinión de la nueva pareja, pero es importante que los padres hagan un acuerdo. De los hijos no nos podemos divorciar, entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Tampoco lo podemos dejar, así que vivan con el padre, yo o la madre y yo lo veo los fines de semana. No, la intervención tiene que ser constante hasta que ese niño ya entre en la universidad. Así es, doctora. Doctora, cuando hablamos de estos temas, como alguien nos puso por ahí, no es un síndrome común, nunca lo habíamos escuchado antes. No, Hay porque es infinidad de nuevo. síndromes, como usted siempre nos dice, pero es bueno saber cuando vemos acciones, actitudes de nuestros hijos, poder ponerlos a tiempo y obviamente referirlos ya al doctor. En muchos casos siempre usted dice, vamos a hablar con el médico primario primero para que él vea y de ahí obviamente con el psicólogo o el psiquiatra de acuerdo como lo necesiten. Pero siempre es tener el conocimiento de que cuando vemos algo que no está bien, que así pensemos que es algo insignificante, tomemos acción a temprano edad para nuestros hijos. Sí, exactamente, exactamente. Quería comentarles el tema este de los síndromes. Todo síndrome, detrás de todo descubrimiento de un síndrome hay un profesional de la salud mental, un investigador que los crea. De modo que no surgen en el aire, sino que hay alguien que los está planteando. En este caso yo estoy planteando esto porque estamos viendo una deconstrucción de la sociedad a través de la destrucción de la familia. Y entonces a los padres hay que alertarlos, tenemos que desarrollar nuestro nivel de emociones, nuestra respuesta emocional. Vivimos en sociedades que tú sabes que existe en psicología un trastorno que se llama alexitimia, ¿no? Primaria, que ya se nace así, alexitimia secundaria, donde no se pueden expresar las emociones, donde la persona está justamente como una piedra, es como una estatua de piedra. Eh, y estamos creando alexitimia secundaria, que es secundaria a un trauma, a un problema social, a un problema familiar. Entonces, fíjate cómo alexitimia, que es un trastorno eh, que ya es muy conocido, desde ya está establecido, lo encontramos en los manuales, se puede unir con esto que yo propongo, el síndrome de Merceau. Claro que sí. Mire, doctora, lo que dice aquí. Doctora, yo tengo una hija de 5 años y aún no conoce a su papá. ¿Qué me recomienda? Bueno, si no conoce al papá porque el papá no quiere, quizás sea hora de hablar con él, enviarle un email o tratar de hablarlo personalmente para que de alguna manera esté presente en la vida. Si no quiere saber nada, lo que tenemos que hacer es acercarle una persona del sexo opuesto, que puede ser el abuelo, que puede ser un hermano, la nueva pareja, si correspondiera, un amigo de la familia. ¿Para qué? Para que tenga, digamos, la relación con el sexo opuesto, no solamente con la mamá. Y si realmente sea hijo o hija, es decir, necesita la otra figura importante. Si es un varón, es muy importante porque el padre pone la ley, sabemos, en la familia. Entonces, debemos, la niña también, ¿no es cierto?, por la relación que se tiene que establecer con el padre, eh, porque esa relación con el padre, no es frustrada, va a hacer que en el futuro ella logre un buen hombre para su vida, porque la niña se casa con un varón y el primer amor de su vida es un varón, de la misma manera que el primer amor de la vida de un niño es la madre. Y después va a pasar también a la madre. De modo que eso hay que trabajarlo muchísimo, hay que trabajarlo. Pero bueno, no podemos obligarlo. Hablarle muy bien, ojo, hablar muy bien, por más que haya sido el pésimo, el marido más terrible de la tierra, nosotros tenemos que hablar con él y decirle, tu papá te quería, tiene inconvenientes, no puede estar, hablarle siempre bien del padre.
Claro que sí, doctora. Doctora dice, doctora, leí que las temperaturas altas provocan en Mersud un cambio emocional privando de un racionamiento lógico en las acciones. ¿Esto es verdad o no? En Mersó no puede ser porque el síndrome de Mersó lo he creado yo, no, no existe, no. Mersó también es una región de Francia donde se hacen excelentes vinos. Quizás así Eh, están, eh, claro, no, están claro, buscando. está Han, confundido, han claro. encontrado algún tipo de información y por eso es bueno aclarar, imagínense, porque ya usted está hablando de un síndrome y las personas pueden relacionarlo con otra cosa y ahí viene la mala información de la cual siempre nosotros hablamos. Claro, Maxó es una región de Francia, donde hay buenos vinos. Y ahí la temperatura tiene que ver, supongo, desde ya, Claro que sí. eh, cómo añejar los vinos, ¿verdad? Hablando de vinos, doctor, un buen vino en esta tarde no nos caería mal. Doctora dice, por acá le mandan saludos y nos preguntan, doctora, tengo un niño de 3 años, su comportamiento es sumamente agresivo. Quiero saber qué puedo hacer. El ¿Tres médico, años? 3 años. Claro, primero tenemos que establecer si es que en el ámbito de la familia la relación que prevalece son los gritos o las agresiones. Se quiere, la familia se quiere, pero habla a los gritos y por ahí se empuja. ¿Cómo es el ambiente en torno al niño? Porque si ese es el ambiente en torno al niño, eso es lo que el niño va a imitar. Es una conducta mímica, lo va a imitar. Ahora, si tenemos un ambiente normal donde los padres, bueno, de vez en cuando pueden discutir desde ya, no se trata de crear un mundo perfecto. Y el niño es así, tendría que ver a un pediatra en primera instancia y o un psicólogo en segunda instancia, pediatra, porque puede estar desarrollando algún tipo de conducta como el trastorno oposicional desafiante. Y Claro que entonces sí. este trastorno, si usted no lo trata en el momento que se va desarrollando, puede llevar a conductas criminales en la adolescencia. Si es eso, no, bueno, pero tenemos que ir a hacer la indagación. Claro que sí, doctora. Dice aquí algo que es verdad. Dani le dice, eso es verdad. Nunca se debe hablar mal a nuestros hijos de los padres, ya que ellos no escogieron a sus padres, sino uno como madre que escoge al esposo, obviamente. Excelente, excelente. Así es, así Así es. mismo es. Así que la culpa al final es de la madre, no de los hijos. Muy No, importante. lo que pasa es que si hacemos, hay un síndrome que se llama síndrome de alienación parental. Entonces las madres a veces quedan solas, trabajan, están frustradas, el padre no aparece, no da dinero y, él, y descarga toda esa frustración hablando mal del padre. Pero déjenme decirle una cosa, no hagan eso, porque el niño no se va a quedar con ustedes y las va a defender, se va Claro a que sí. transformar en su verdugo. Porque cuando usted habla muy mal del padre, por más que se lo merezca, ¿verdad? El padre, el niño va a sentir la necesidad casi biológica de defender al padre y ponerse en contra de usted. Claro que sí. Muy importante, doctora. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queremos invitar a que vayan al canal de la doctora Cristina Malenotti, unifamilia.com, donde podrán encontrar este y muchos más programas, obviamente, para ayudar a nuestra comunidad latina. Sí, sobre todo mis conferencias con temas trascendentales, ¿verdad? Mis conferencias que he dado a lo largo de los años en distintas universidades. De modo que, bueno, te agradezco muchísimo el espacio como siempre. Es un placer estar contigo y con tu audiencia, una audiencia muy activa, que quiere aprender y que tiene, por otro lado, declaraciones muy buenas. Claro que sí. Vamos a cerrar con esa pregunta que me parece interesante, doctora, que nos están haciendo. Dice, doctora, mi hermano es muy agresivo y tiene una hija de 1 año y es también agresiva. ¿Eso es hereditario o es mala costumbre? No, lo que pasa es que le está enseñando, la debe tratar con cierta agresividad, no digo que le pegue ni nada, pero por ahí si no se duerme le grita o les amarrea las piernitas. Claro, está absorbiendo, por eso es muy importante no ser agresivos. Ahora, porque el niño necesariamente, hay un dicho fabuloso de un gran escritor que dice
que vale para madre y padre, pero dice, muéstrame el rostro de tu madre y te diré quién eres. Muéstrame el rostro de tus padres y te diré quién eres. De modo que es importante no ser agresivo. Puede estar imitando esa agresividad. Esa acción, claro. O sea, que no es hereditario generalmente, sino es imitación. Sí, forma parte de la agresividad como un síntoma de algún trastorno mental o enfermedad mental, entonces en ese caso sí puede ser hereditaria. No el trastorno de personalidad, pero la enfermedad mental sí puede ser hereditario. Claro que sí. Vamos a tocar ese tema quizás, doctora, en algún momento, de cómo hablar a los padres, a los hijos, cuando son madres solteras, o viceversa, cuando son padres solteros, porque están entrando una cantidad de preguntas sobre ese tema, así que vamos a dejarlo para una próxima. Bueno, lo podemos hacer el miércoles que viene. Claro que sí. Cómo hablarle a los hijos cuando estamos, del padre cuando estamos divorciados, o de la madre. Claro que sí. Vamos a encontrar el título. Sí, claro que sí, doctora. Doctora, muchas gracias, que tenga una feliz tarde. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, un abrazo, Marilyn. Hasta Gracias, la próxima. doctora.